día de hoy, mis hermanos, tenemos el placer de estar aquí. Tenemos el placer de servir a nuestro Padre Celestial y asimismo de alabar a su palabra, recibir la palabra de Él, adorarlo a Él, cantar alabanzas a su nombre. Para lo que es el mundo, para lo que es la parte religiosa, para toda la humanidad, el día de hoy sería la culminación de la semana que se conoce como Semana Santa, ¿verdad? Amén. Que justamente esa semana que representa y que concentra todos los hechos del Señor Jesucristo cuando entró en Jerusalén hasta el finalizar su ministerio. ¿Y cómo lo finalizó? ¿Cómo finalizó el Señor Jesucristo su ministerio? En victoria, ¿verdad? Amén. Con la resurrección. Amén. Muchos incluso le llaman a este domingo, que es un domingo de resurrección, ¿verdad? Amén. Y nosotros creemos que el Señor Jesucristo resucitó. Creemos que efectivamente Él fue a esa cruz y en esa cruz Él pagó todos nuestros pecados. Y entonces Él murió, Él expiró, entregó su espíritu. Pero asimismo después resucitó. Y el día de hoy viene siendo el día que para todos celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros predicamos de la resurrección todos los días, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. La prédica que se va a llevar a cabo será sobre el sermón de las 7 palabras. Y yo les digo, porque yo sé que hay personas que son nuevas en esta vida tan hermosa como es la vida de ser un hijo de Dios. Como introducción les digo que este sermón no es algo que uno vaya a decir, voy a abrir mi Biblia y voy a encontrar tal capítulo y ahí está todas las 7 palabras. Porque el sermón de las 7 palabras es algo que el mismo cristiano, que los padres de la iglesia, y en este caso las iglesias en el tiempo, mientras fueron creciendo, el cristianismo lo desarrolló. Porque el sermón de las 7 palabras tiene algo muy importante, mis hermanos. Y es que concentra, resume casi todo el mensaje de Cristo. Todo aquel mensaje que el Señor Jesucristo les habló, les enseñó, le dio testimonio a sus discípulos en todos sus años con ellos. Y que nosotros leemos por medio de esta palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está resumido en las 7 palabras que Cristo Jesús dijo en la cruz. Y es por eso que para la iglesia primitiva fue importante hacer este sermón. Así que mis hermanos, yo no creo que somos ni más ni menos que los primeros hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Así que mis hermanos, el día de hoy vamos a alabar el nombre de Dios de cuáles son esas 7 palabras. Así que para eso, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a hacer una oración general, porque este sermón es bastante narrativo. Pero la palabra de Dios que salva, que exhorta, que reanima y que asimismo coge así desde adentro hacia afuera, nos va a coger a quien tenga que llamar la atención, llamará la atención, y al que tenga que redimir, redimirá, porque la palabra es eso, es perfecta y sin mancha. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque la palabra que tú vas a darnos por medio de mi boca, por medio de tu servidor, a la iglesia, a las ovejas, a aquellos que nos están viendo en el video, mi Dios, yo sé que es una palabra que va a vivificarnos, que va a avivarnos y que hará la obra en nosotros, mi Dios. Todas nuestras cargas la dejamos ante ti, Padre Celestial, y sabemos que tú harás la obra en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos darás alimento el día de hoy por medio de esta palabra, mi Dios, que es el contexto, que es el resumen, que es el concentrado de todo lo que tú nos das, tú nos enseñas y tú nos instas, Padre, a que hagamos siguiendo en obediencia todos los preceptos que el Señor Jesucristo nos dejó. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Gloria Ahora a Dios. sí, para la gloria de Dios, les pido, mis hermanos, así, bien comedidamente, que tengamos ahorita abierto 4 libros de la Biblia, que son los 4 evangelios. Y vamos a estar leyendo para que más o menos tengan separado con sus separadores de hojas o con sus manitos, tengan lo que es Lucas 23, Juan 19, Marcos 15 y Mateo 27. Igual, obviamente, yo voy a leer la palabra y quiero igual que todos estén con la concentración tanto en la palabra como en la lectura. Separado, como les indiqué,
Por favor, un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Lucas 23, 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa, mis hermanos, es la primera palabra que dijo el Señor Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el contexto, como empezamos a leer, la pregunta es: ¿qué tiene de novedoso esta palabra para lo que vivía el Señor Jesús? El Señor Jesús, cuando empieza su pasión, lo llevan encadenado, con una cruz encima, lo vituperan, lo injuriaron, le escupieron, lo golpearon. Había incluso un romano que le daba con una caña en la cabeza, y es obvio saber que si tenemos el contexto, el Señor Jesucristo, cuando estaba en ese momento, a él ya le habían puesto en su sien una corona de espinas. Así que, mis hermanos, el contexto de esta frase es que el Señor Jesucristo la estaba sufriendo, le dolía, había sido insultado, había sido maltratado, había sido golpeado. ¿Por quiénes? Por aquellos que estaban ahí frente a él, los romanos, los fariseos, judíos, todo ese público que presenciaba esta escena había sido quien había atacado al Señor Jesús. Y entonces, como para poner la cerecita del pastel, en ese momento el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel por quien fue el mundo creado, de pronto está en ese vía crucis, en ese camino, ante tanto insulto, ante tanto golpe, ante tanta burla, maltrato físico y psicológico, y asimismo a su izquierda y a su derecha dos malhechores, para que se cumpliera la escritura, que se decía que el Mesías iba a ser contado entre los malhechores, los criminales. Y en ese contexto el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón, una palabra que, como ya lo habíamos dicho antes, el Señor Jesucristo ya le había hablado a sus apóstoles sobre el perdón. Ya un día le había dicho a Pedro: no te he dicho que 7 veces perdones a tu hermano, sino 70 veces 7. Aquel día de la crucifixión, el Señor Jesucristo ponía en práctica aquello que él capaz lo dijo a su apóstol como una cátedra. Él lo enseñó, pero ese día él lo mostró cómo era eso. Porque a veces, mis hermanos, es muy fácil decir: te perdono, o perdona, o incluso, que es un poquito otro nivel, subir al aposento, al cuarto de uno, en lo oculto, y ponernos, arrodillarnos, tomar el tiempo que a veces no queremos dar para ponernos a orar, para pedir al Padre que perdone a alguien que nos ha hecho daño. Dígame, ¿cuántos de aquí han hecho eso o hacen eso? Porque no todos lo hacen, mis hermanos. No todos interceden por alguien que es considerado su enemigo. Porque eso también les había enseñado a los apóstoles. Cristo les había dicho: qué gozo hay en amar al que me ama. ¿A quién debo amar? Debo amar a mi enemigo. Y en esa palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, él pone en práctica esto. Por un lado, él está intercediendo ante el Padre para que perdone a todos los que estaban ahí, a los romanos, a los judíos, a los fariseos, incluso a sus mismos discípulos, que lo habían dejado botado, porque lo dejaron botado. Salvo Pedro, que andaba por ahí, escondido, y Juan, que ahí se al pie del cañón, Juan. Pero los demás lo dejaron botado. Y él decía: perdónalos. Y ese perdónalos, mis hermanos, hay muchas iglesias de distintas doctrinas, de distintas convenciones. Normalmente dicen que el Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, da la certeza de que todos los que estaban ahí
eran ignorantes y que por ignorancia ellos podían ser vistos como inocentes. Pero no, mis hermanos, ninguno de los que estaban ahí era inocente. Nunca dijo eso el Señor Jesús. Él no dijo, Padre, ellos son inocentes porque no saben. No. El Señor Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra de perdón es la que nos llega a nosotros, mis hermanos. Esa palabra de perdón. Por ese perdón que pidió el Señor Jesús al Padre, diferente a que Él nos hubiera perdonado. Porque el Señor Jesús tenía o no tenía poder para perdonarnos. Amén. Amén. Ya lo había hecho. Él pudo haber dicho, los perdono. No. Él intercedió. Esa palabra de perdón es la que a nosotros nos topa de manera que sin importar el momento de nuestra vida, sin importar qué pecado estamos haciendo y sobre todo sin importar a quién estamos atacando, a quién estamos dañando, el Señor Jesús intercede al Padre para que Él nos perdone. ¿Y para que Él nos perdone cuándo? Cuando nosotros aceptemos la salvación de Cristo Jesús. Da una apertura, una brecha, un agujero inmenso en el cual nosotros tenemos ese perdón, tenemos esa misericordia. Porque fácilmente el Señor Jesús pudo habernos perdonado en ese momento. ¿Y qué pasaba después? Pero Él, cuando Él estaba ahí en plena lucha, en pleno ataque, si el Señor Jesús hubiera dicho, hasta aquí nomás, ya no más, me cansé, venían todos los ángeles del cielo y acababan con todos los que estaban ahí. Pero por eso Él dice, hay una palabra en la Biblia que dice, ay de los que toquen a uno de mis pequeñitos, ¿verdad? Sí. Porque más le vale que se tirara a un río con una piedra. Amén. Porque el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, a Él le duele cuando nos hacen daño. A Él le duele. Amén. A Él le da ira. Y entonces cada vez que alguien nos hace daño, o cada vez que nosotros hacemos daño a alguien, está esa palabra. Padre, perdónalos. Ten misericordia. Ten misericordia. Porque tal vez mañana Él también te acepte. Esa es la palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es una palabra de salvación ignorante. Es una palabra que da una oportunidad de que se salve aquel que ha hecho mal, aquel que ataca, aquel que daña. Por eso, mis hermanos, parte de este mensaje que nos da el Señor Jesús ese día, ahí moribundo y en todo su dolor, es que nosotros, cuando así mismo tengamos un enemigo, alguien que nos ataca, alguien que nos daña, no pensemos en venganza. Pensemos en ponerlo ante el Padre Celestial y pedirle misericordia por aquel que me está haciendo daño. Porque yo algún día también le hice daño a alguien. Y si ahora Él hace tantas cosas buenas por mí y me utiliza para hablar la palabra de Dios, ¿cómo yo sé que ese que me está atacando no es otra vasija vacía, lista para ser llena del Espíritu Santo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, recordemos esta palabra. Cada vez que sintamos que alguien quiere pisotearnos, y no digo que agachemos la cabeza, pero recordemos esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la primera palabra, mis hermanos. Amén. Creemos que esa palabra es para bendición. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Así que sigamos y vamos a ver cuál fue la segunda palabra que nos dijo el Señor Jesucristo. Para los que recién llegaron, estamos leyendo los 4 evangelios. El evangelio de Lucas en el capítulo 23. El evangelio de Juan en el capítulo 19. El evangelio de Marcos en el capítulo 15. Y el evangelio de Mateo en el capítulo 27. Y lo vamos a estar leyendo alternadamente. Igual yo lo voy a leer. Así que también pueden poner mucha atención. Sigamos. Y ahora vamos con Lucas capítulo 23 mismo, ahí mismo donde estamos, versículo 38 al 43. Y dice la palabra de Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, decía el título. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y esa fue la segunda palabra que dijo el Señor Jesús. Mis hermanos, antes en sí de topar en la profundidad de esta palabra, yo quiero que tengamos algo en cuenta, que tal vez no lo dije al inicio. Estas 7 palabras son tan importantes, no solamente porque cambian nuestra perspectiva y aparte nos confirman la doctrina que Cristo nos enseña, sino que son importantes porque en sí son las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo desde que deja a sus discípulos hasta que está en esa cruz y expira. En otras palabras les digo, como dice la palabra, Él fue como cordero al matadero, como cordero mudo. El Señor Jesucristo no hablaba. En todo ese trayecto Él no hablaba. No hablaba, no como alguien que esté, uy, me duele, ahí está cruz. No, Él no dijo nada. Él fue con la boca cerrada, directo a que sea sacrificado. Pero se tomó la molestia de decir estas 7 palabras. Por eso son importantes. ¿Sí, mis hermanos? Así que volvamos a la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, en el contexto de estos 2 ladrones, nosotros debemos tener en cuenta algo que muchas veces se confunde, sobre todo en las escuelitas dominicales, en las escuelitas bíblicas o en las escuelitas infantiles. Como que se da a entender del ladrón malo y el ladrón bueno. Y no es así, hermano. Los 2 ladrones eran malos. Los 2 eran malos, eran ladrones, eran malhechores. De hecho, la palabra que se usa aquí es malhechor. Hay que ver qué hicieron. Capaz que no habían robado. Capaz que eran asesinos. Capaz que eran violadores. Capaz que eran capaz de los que manejan movimiento de personas. Capaz vendían, traficaban. Porque a veces nuestra perspectiva es como muy pequeñita. Ay, los ladrones, el ladrón bueno. No, mis hermanos, pensemos como es. Eran capaz 2 violadores. Capaz habían violado a tantas chicas. Eran de lo peor. Eran las personas más malas de ese tiempo. Así pongámoslo. Eran más o menos, no sé, si hoy día se viene a la mente capaz algún narco, algún criminal, alguien a su mente, alguien que ha hecho mucho daño, algún capaz Pablo Escobar, alguien que ha sido terrorista. Esos eran esos 2 malhechores que estaban ahí. Así de fuertes, mis hermanos. Y entonces, uno de estos le injuria. La palabra es clara, le injuria, o sea, se burla, lo amonesta. En el último momento del caído, quiere hacerlo trizas. O sea, él ya está sufriendo, pero él quiere recalcárselo. Y le dice: tú no eres el Cristo, no eres el Hijo de Dios, sálvate. Y nos salvas también a nosotros. Porque otros, si quitan el contexto, pueden creer: oh no, este ladrón tiene fe, porque está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero no, Él está injuriando, Él está burlándose, Él quiere enojar al Señor Jesús. No le basta con su sufrimiento y quiere atacarlo. Tal, mis hermanos, como cuando nos pasa, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en esa lucha, y sin embargo viene alguien que en lugar de darnos una palabra de aliento, ¿qué hace? Quiere restregarnos en la cara lo que hicimos, el pecado. Quiere restregarnos en la cara que ya no hay esperanza. Quiere recalcarnos que estamos mal. Pero eso no es de Dios, mis hermanos. Y no importa, por eso yo siempre digo, no vivamos en la culpa. Si caímos, si pecamos, no escuchemos, porque eso es Satanás utilizando a otros. Y ese día Satanás estaba usando ese malhechor. Pero asimismo, en esta historia tenemos otro malhechor. Y es otro malhechor, asimismo violador, asesino, delincuente. Alguien sin ley, sin ningún tipo de piedad. De pronto, él tiene ese llamado y él se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces él reconoce, primero, ¿qué reconoce? Que Jesús es Dios. Porque es claro, él le dice, si nosotros leemos de nuevo, dice: ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación. O sea, está diciendo que Jesús es Dios. Y no le temes a Dios estando en la misma condenación de Él. ¿Qué más? Nosotros. Verdaderamente nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Segundo, Él está reconociendo su pecado. Reconoció que Él es un pecador, reconoció que Él hizo mal y reconoció que lo que le está pasando es un castigo que es justo por lo que Él había hecho. Amén. Entonces Él aceptó que Jesús es Dios, aceptó su pecado y está reconociendo que Él debe pagarlo. Y finalizando, le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una vez más está declarando que Él confía y cree convencidamente que el Señor Jesús un día va a volver y va a volver a su reino. Entonces, este malhechor, díganme hermanos, ¿tenía o no tenía merecido el regalo tan grande que nos dio Dios en esa cruz? Amén. Lo tenía, mi hermano, al igual que nosotros. Por más mal que él había hecho, él había reconocido su pecado, lo reconocía al Señor Jesucristo como su Dios y sabía que algún día aquí se iba a establecer el reino de Dios. Entonces, ese malhechor que nos representa a todos nosotros y sobre todo a esos en verdad que uno diría, uy, pero yo no creo que Dios pueda salvar a ese. O ellos mismos a veces, ¿cómo nos dicen? No, ya conmigo ya Dios no puede hacer nada. Pero en este malhechor, por eso esta palabra es tan importante, evangelistas, esta palabra llévenla en su corazón, recuérdenla. Porque cuando estemos allá predicando, evangelizando, y nosotros sepamos que es al que le predicamos, en este mundo ya no tiene esperanza. Y más bien es el tipo de persona que muchos estarán abogando para que deje de existir. Pero ese en Cristo tiene una misión, tiene un propósito, tiene una nueva vida. Amén. Algo importante que recalcar de este malhechor es que este malhechor ya tenía su muerte segura. Así que una vez que el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez que el Señor Jesús declara que él ahora es salvo, porque le está declarando que él es salvo. Sabíamos que este ladrón ya no tenía la oportunidad de hacer más nada en este mundo. Pero mis hermanos, eso cambia en nuestros tiempos. Pero asimismo nos da una apertura para todo aquello. Hay personas que, y no quiero criticar a nadie, pero sí voy a usar la palabra, en el mundo afuera, no los cristianos, en el mundo normalmente le llaman a este tipo de personas sufridores, ¿verdad? Personas de que ven que de pronto a alguien le va bien, y dicen, ¿por qué les va bien? Envidioso. Envidiosos, sufridores. Pasa algo parecido, pero no igual, entre nosotros, mis hermanos. Que nosotros de pronto vemos o escuchamos, yo escuchaba muchas veces, y yo, por ejemplo, hay que ir, vamos a predicar a un hospital, vamos a ver a ese que está enfermo, a ese que está desahuciado, y que conozca la palabra de Dios. Pero muchos critican, muchos dicen, pero no, solamente con que acepta a Cristo, pero ni siquiera se bautizó. Y como que les molesta. Pero aquí, mis hermanos, está el ejemplo de que aunque esa persona capaz que ni siquiera llega a bautizarse, pero si acepta a Cristo, acepta que Jesús es Dios, acepta que pecó, reconoce que lo que está pasando es un justo castigo hacia su pecado, esa persona ¿es o no es salva? Amén. Así que podemos predicar con toda confianza y esta persona va a ser salva. Y no es que va a decir, uy, pero hay que ver si sí o si no, esa persona es salva. Porque aquí el Señor Jesús le dio la seguridad. Esa es la segunda palabra. Es una palabra de seguridad, de la gracia inmediata. De que el Señor Jesús salva al que quiere salvar. Y lo salva así de rápido. Por eso, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quitando la parte teológica, de que entonces muchos se preguntan, entonces quiere decir que hoy día me muero y hoy día ya estoy allá. Hoy día me muero y ya estoy en el cielo. Hoy día me muero y estoy en el paraíso. Hoy me muero y estoy en la Nueva Jerusalén. Eso no importa. Aquí lo importante que le dice el Señor Jesús es, yo no sé dónde voy a estar hoy día. Donde sea que esté hoy día, tú estarás conmigo. Amén. Y donde yo esté, va a ser tu paraíso. Amén. Eso, Gloria mis a hermanos. Dios. No sé si estaré en ese orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capaz el ladrón ese día lo acompañó y cuando él dice que estuvo esos 3 días, o cuando él bajó, descendió,
todo ese tiempo estuvo de amigo el ladrón con él, quién sabe. Pero lo importante es que donde sea que estuviera Dios, y eso, mis hermanos, debemos tenerlo en práctica, sin importar la cloaca en la que estemos, el lodo que pisemos, el hueco en el que de pronto nos caigamos. Si estamos con Cristo Jesús, ese debería ser nuestro paraíso, mis hermanos. Gloria a Dios. Y mis hermanos, gloria a Dios. Y sigamos con la tercera palabra. La tercera palabra, mis hermanos, para los que tienen ahí los separador o el dedo, como estén separando, la tercera palabra está en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 19. Así que nos movemos a Juan. Juan 19. Nos movemos a Juan, capítulo 19, y vamos a leer para la tercera palabra, versículo 25 y versículo del 25 al 27. Y dice la palabra de Dios, Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, esa es la tercera palabra que dijo el Señor Jesús. A su madre le dijo, mujer, y eso es importante, hermanos, mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dijo, hijo, he ahí tu madre. Mis hermanos, esta palabra lo cambia todo. Muchas veces creemos a una palabra más. Efectivamente, el Señor Jesús nos enseñó a ser buenos hijos, ¿verdad? Amén. Nos enseñó a ser buenos hijos. Y como Él era un buen hijo, súper responsable, el Señor Jesús sabía que tenía que dejar en buen resguardo a su mamá, a María, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Él se preocupa en su providencia. Esta es una palabra de providencia, mis hermanos. Se preocupa en su providencia de que su mamá, que obviamente era una viuda, porque ya José ya no estaba, tuviera quien la cuide. Y entonces el Señor Jesús, el contexto de esta historia es que justamente ve ahí a Juan, al discípulo a quien él más amaba. Y entonces él tiene la seguridad de dejar a cargo de su madre en las manos de Juan. Y esa es la providencia que deja Dios. Y en este caso, María iba a ser cuidada, iba a vivir en la casa de Juan con toda su mantención, con todo. Porque así es el Señor Jesús. Y así es con todo. Y ese es el contexto, mis hermanos. El llamado, el mensaje va más allá. Muchos dirían que este es un llamado a que debemos ser buenos hijos y honrar a nuestros padres. Y gloria a Dios, hay que hacerlo. Pero esto va más allá, mis hermanos. Y no sé si ya lo hayan escuchado. Pero el día de hoy lo vamos a ver. Y vamos a entender esta revelación que tiene el Señor Jesús para nosotros. Amén. Porque no solamente se trata de preocuparse por la madre de alguien. Se trata de la iglesia. Es el poder de la providencia de la iglesia. Eso es lo que está formando el Señor Jesús. Porque obviamente, para los entendidos, María tenía otros hijos. Y entre esos el tan famoso, ¿cuál es el hijo más famoso de María? Bíblico, Santiago. El que escribe el libro de Santiago. Él era hermano del Señor Jesús. Y ustedes pueden ver en los libros de la Biblia, cuando están las cartas después de los evangelios, que dice carta a los Corintios del apóstol Pablo, o primera carta de Pedro, apóstol de Cristo, y así cada uno. De Santiago no dice apóstol, porque Santiago no es apóstol. Santiago, ¿quién es? Es el hermano del Señor Jesús, que casualmente y por obra del Espíritu Santo, después de la muerte del Señor Jesús, también aceptó a Cristo. También se hizo uno de los padres de la iglesia. Y de hecho él lideró la iglesia de Jerusalén. Se podría decir que él fue uno de los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén. Muchos dicen que el primer pastor fue Pedro, pero no. Pedro fue apóstol. Y nadie deja de ser apóstol. Primer pastor que haya existido, Santiago. Liderando la iglesia justamente en el lugar de su hermano Jesús. Gloria a Dios. Y ese Santiago, ¿por qué no cuidó a María? Y ahí está la respuesta.
porque es de Santiago. Para nosotros, en nuestros tiempos, Santiago venía a ser en ese momento, cuando el Señor Jesús está en esa cruz, un inconverso. Un judío que aún no aceptaba que su hermano Jesús era el Hijo de Dios. Aún no lo entendía. Y es por eso que entonces él, en vez de pensar en Santiago, o quién sabe en qué hermano, dónde andará, no ha de estar aquí, no le importa, seguramente no se llevaba bien conmigo, por estar en la obra dejé muchas conexiones, dejé familia, y aquí el único que está aquí es ¿quién? Es mi discípulo, Juan. es Juan. Y entonces esta palabra, lo que nos trae a nuestras vidas, mis hermanos, es que para bien o para mal, yo creo que para bien, cuando uno acepta a Cristo, las familias cambian. Amén. Y ya las familias de sangre ya no tienen la misma fuerza que la familia de Cristo. Porque ese es el poder de la iglesia, que somos un solo cuerpo. Y ahora somos una sola familia. Y ustedes dirán, sí, no, pero hermanos, véanlo bien y analícenlo y se van a dar cuenta que el día de hoy ya no hay la confianza, ni la camaradería, y añadería, como quieran decir, ya no la hay, como antes la había con aquellos que nos vieron nacer, con aquel que fue nuestro hermano de sangre, pero sí la hay con mi hermano en Cristo. Lo veo y siento gozo, lo veo y lo confío algo, le pido que ore por mí, le pido incluso ayuda. Y aquel que tiene, a veces lo ve necesitado y lo ayuda sin que el otro le pida. Porque hay un amor filial, hay una familia en la iglesia. Y eso lo estableció ese día el Señor Jesús. Pero yo le digo, mujer, el Señor Jesús ahí, eso es importante, porque en ese momento a María ya no la trató como madre. Le dijo, mujer, ahí está tu hijo. O sea, en ese momento, cuando aceptamos a Cristo Jesús y cuando formamos parte de esta gran familia, posiblemente la que antes nosotros veíamos como nuestra mamá, ya no seguirá siendo nuestra mamá. Y capaz veíamos una mamá o muchas mamás aquí en la iglesia. Y al que veíamos como hermano antes, ahora lo vemos acá en cambio, entre muchos hermanos. Gloria a Dios para aquel que ha logrado que su hermano de sangre ahora sea su hermano en Cristo. Gloria a Dios, porque tendrá un doble hermano, tendrá más amor, que su mamá sea también una hija de Dios, que su hijo sea un hijo de Dios. ¡Qué gloria, qué alegría! Porque sabemos que ese no solamente es mi hermano de sangre, es mi hermano por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y hay más amor, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa es la providencia que hizo Dios para mantener a su iglesia. Porque esto no es una religión. Llevamos un evangelio que es poder de Dios para hacer un solo cuerpo, que es un pueblo de Dios, una familia, un solo cuerpo, todos dirigidos a adorar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y por Él nosotros también somos llamados hijos de Dios, todos en uno solo, mis hermanos. Y esa fue la tercera palabra del Señor Jesús. Mis hermanos, ese es un llamado también. Porque si tú estás ahí en tu silla y Dios te ha bendecido y Dios te da y ves a tu hermano caído, no solamente caído en pecado, caído en el bolsillo también, porque a veces no tenemos plata, ¿no? Amén. Y nos hace falta. Pues ese es tu ñaño, ese es tu hermano, ayúdalo, dale. Porque Juan, me imagino que algún sacrificio tenía que haber hecho Juan, que no había presupuestado el resto de su vida, y ahora tiene que recibir, no a cualquier madre, pues, a la madre de Jesús. Imagínense, mínimo hasta una cama nueva, un cuarto nuevo, tiene que haberle construido. Invirtió. Invirtamos por amor también en aquel hermano o en aquella madre que está en la iglesia junto a nosotros y está caída. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y entonces nos vamos a la cuarta palabra. Y la cuarta palabra la vamos a leer en el libro de Marcos, mis hermanos, para que busquen. Libro de Marcos, capítulo 15. Libro de Marcos, capítulo 15.
Versículo 33 al 35 vamos a leer. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, espero que todos estemos ahí con el gozo y leyendo la palabra. Amén. Sí. A ver, la hermanita, para que abra su Biblia también. Wow. Marcos 15, del 33 al 35. Y leemos la palabra de Dios. Y dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Mis hermanos, esta palabra, mis hermanos, es tan desgarradora que yo quería decirlo. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no hay un nivel en que alguien pueda expresarlo, sino solamente lo que vivió el Señor Jesús. Y yo me imagino que estando en esa cruz colgado, desangrándose, tuvo que haber gritado tan fuertemente porque le dolía. ¿Y qué le dolía, mis hermanos? ¿Creen que le dolían los clavos? ¿O le dolía su cadera? O incluso todo el transporte sanguíneo que iba colgando. Y no, mis hermanos. O sea, me imagino que le dolía. Pero no era ese el llamado del grito desgarrador. No era por sus nervios, no era por su piel, no era por su tacto. ¿Era por qué? Porque en esta palabra, en la que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra desgarradora que nos llama a lo que es la sustitución. En ese momento, en todo su apogeo, el Señor Jesucristo cumplía su lugar como sustituto por nuestro pecado. En ese momento, a pesar de que ya le había dolido la corona de espinas, a pesar de que ya le había dolido los clavos en las manos, y a pesar de que le dolía su respiración versus su columna, en ese momento empezaba a sentir toda la ira y la justicia de su Padre. A tal punto que el primer cambio que él vivió fue que ya no era su Padre. Por eso, como ustedes vieron, desde la primera palabra, Padre, perdónalos. Esto, Padre, esto. Él siempre lo llamaba Abba Padre. Pero aquí es la primera vez que vemos que el Señor Jesús ya no le dice Padre. Porque en ese momento dejó de ser su Padre. Porque en ese momento van los orígenes de lo que nosotros predicamos. De que cuando somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando rechazamos nuestro pecado, cuando reconocemos, cuando somos limpios. Pero al Señor Jesús en ese momento le pasó todo lo contrario. En ese momento Él dejó de ser hijo de Dios y se convirtió como en nosotros, en simple creación. En una creación llena de pecado. En ese momento todo el pecado del mundo le cayó sobre Él. En ese momento, si alguien hubiera visto la parte espiritual, capaz que veía más o menos así como una especie de energía oscura. Creo que ninguna película de terror lo hubiera dibujado alrededor del cuerpo del Señor Jesús. Porque Él estaba con todo el pecado encima, con todas nuestras enfermedades, con todas nuestras dolencias, con todo el mal, con toda nuestra iniquidad. Eso tenía Él. Y entonces por eso Él dice, Dios mío. En ese momento el Señor, el Padre Celestial, dejó de ser para Él su Padre y se convirtió en su Dios, en su juez. Y lo estaba juzgando. Y le dolía, eso le dolía al Señor Jesús. Por primera vez, esa segunda persona de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba lejos de su Padre. Él siempre estaba con su Padre, desde la creación. Pero por primera vez el Señor Jesús se sentía solo. Mis hermanos, nosotros a veces nos sentimos solos, pero no se compara con lo que sintió el Señor Jesús. Mis hermanos, nosotros muchas veces nos preguntamos, no siento nada, no siento el Espíritu Santo. Pero yo les garantizo de que no saben lo que realmente es no sentir el Espíritu Santo. Eso es algo que posiblemente se lo va a vivir en los últimos días. Como dice la palabra, dice el libro de Apocalipsis, que un día el Espíritu Santo dejará esta tierra. El mismo día que la palabra dejará de estar en la tierra, ¿verdad?
Y entonces los que queden, los que no aceptaron a Cristo, los que estén listos para pasar la gran tribulación, estarán sin Dios, sin palabras, sin Espíritu Santo. Eso es sentirse solo. Nosotros ahorita tenemos, cuando aceptamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos comunión con el Padre, sino que no lo aprovechamos, mis hermanos. No lo aprovechamos y vivimos tantas cosas y queremos meternos cosas del mundo. ¿Qué es lo del celular? ¿Qué es lo de la televisión? ¿Qué es lo de la vecina? ¿Qué es lo del vecino? Y nosotros como que tapamos y no sentimos. En el mundo de la instrumentación, lo que hacen química, a esto se le llama ruido. El ruido no deja ver la verdadera señal. Asimismo, la contaminación del mundo no deja que experimentemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero aquí el Señor Jesús, Él sí está lamentándose, porque Él sí no sentía al Padre Celestial. Él nos dejó esta palabra tan grande, no solamente para que entendamos que Él estaba haciendo sustituto en nuestro pecado, mis hermanos. Él nos dejó esta palabra para que nosotros no vivamos ese abandono del Padre. Y aún así, si queremos vivirlo, es porque rechazamos la palabra de salvación. Porque cuando estamos en pecado, al igual que Él estaba con la carga del pecado, de pronto el Padre Celestial, que nos ama tanto, aunque Él quiere acercarse a nosotros, Él no puede. Y no porque Él sea débil, sino porque es santo. Amén. Dios es santo, 3 veces santo. Y la santidad no puede estar en el pecado. Por eso, hermano, en Cristo es algo que ya se ha predicado, es algo que yo podría decirlo como un eslogan en mi vida. Si te caes, no pierdas tiempo y levántate rápido. Si te caes, si has pecado, ya pecaste, levántate, pide perdón a Dios, regresa, vuelve al camino, no pierdas el tiempo, porque una vez que tú pecas, estás solo en el mundo, para que cualquiera haga contigo lo que a Él le parezca. Por eso el Señor Jesús nos dio esta palabra, porque yo soy el sustituto, yo estoy en el abandono, yo estuve sin el Padre, pero asimismo, una vez que yo gane esta victoria, estaré con mi Padre. Y todos ustedes estarán con el Padre. De hecho, mis hermanos, esa palabra del Padre, ¿por qué me has desamparado?, es la misma palabra que está en el Salmo. El Salmo que hizo David. Y no es que el Señor Jesús allá en la cruz estuviera recitando el Salmo. Hoy voy a recitar el Salmo. No. David, porque era profeta, profetizó lo que iba a hablar y lo que iba a sentir. Pero cuando uno lee ese Salmo, el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora todos empiezan a ver mis coyunturas. Los burladores, me acampan alrededor mío. Dice David. Y el que no sabía lo que iba a pasar a Cristo, ha de haber pensado que era por la persecución de Saúl, la persecución del otro reino, de los filisteos. No, David estaba profetizando justo lo que el Señor Jesús viviría en esa cruz. Y así mismo ese salmo termina en victoria. Ese salmo termina, pero yo me he apoyado en Jehová, dice David. Y es lo mismo que el Señor Jesús diría después, cuando resucitaría. Porque la victoria, primero es verdad, hubo abandono, pero por eso les digo, hermano, levántate si has pecado. Porque una vez que estés con Cristo Jesús, de nuevo, habrá victoria. ¿Cuántos le creen, mi hermano? Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Así que si lo creemos, digámoslo, hermano. Cuando algún día se sientan así, díganme, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te pido perdón y regreso a ti. Amén. Y levantémonos, hermano. Levantémonos. Porque no hay pecado grande que pueda con la salvación que nos dio Cristo en esa cruz. Amén. Amén. Y la siguiente palabra, mis hermanos, la vamos a leer. La quinta palabra, vamos a leerla en Juan mismo, capítulo 19, versículos 28 y 30. Así que vámonos a Juan. Juan capítulo 19, versículos 28 y 30. Y dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre.
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Mis hermanos, esta palabra, la quinta palabra, tengo sed, ¿qué creen mis hermanos que es para nosotros? Porque es algo tan importante. Es una palabra que si se diera la prédica, esta palabra es una palabra de alegría. Porque ese día el Señor Jesucristo tuvo sed. Él tuvo sed para que nosotros no la tengamos. Él tuvo sed para que yo no tenga sed. Él tuvo sed para que usted no tenga sed. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos el agua viva. Una agua que el que la toma nunca más tiene sed. Amén. Esa es la palabra. Tengo sed, dijo el Señor Jesús. Y le dieron vinagre. Y con eso se cumplió la escritura del Salmo que también decía, porque cuando tuve sed, me dieron vinagre de beber. Porque ya estaba escrito que el Señor Jesús tendría sed para enseñarnos a nosotros que nosotros no debemos tener sed. Porque cuando tengamos sed de la palabra, esa sed insaciable, esa sed de que necesitamos la salvación, ¿a quién tenemos que buscar? A Cristo Jesús. Aquel de cuando tuvo sed le dieron vinagre. ¿Y con qué le dieron el vinagre? Con un hisopo. ¿Sí saben dónde se usó el hisopo, mis hermanos? Años mucho antes. Con un hisopo cogieron sangre de un cordero. Y con ese hisopo con sangre pusieron en un portal. Para que cuando venga el ángel de la muerte ante los egipcios, la muerte no tocara al pueblo de Dios. Es ese hisopo el que ahora se usa para darle vinagre a ese cordero. ¿Para qué? Para que todo aquel que cuando tenga sed y busque a ese cordero, ya no haya muerte. Y ahora haya salvación. Por eso la palabra tengo sed es una palabra de salvación. Es una palabra que le dice, cuando tengas sed, tú ya no tienes que tomar vinagre. Cuando tengas sed, busca a Cristo Jesús, dice él. Búscame a mí, porque yo daré de beber ríos de agua viva, porque tal como el nombre de esta iglesia, porque Jesús es mi roca, Amén. la roca Amén. que brota agua de ríos de agua viva. Amén. Por eso el Señor Jesús tuvo sed. Así que mis hermanos, en esos momentos, cuando queramos claudicar y cuando nos sintamos solos, abandonados, después del Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sintamos que ya no podemos más, tenemos hambre, estamos así desnutridos, y no de comida, sino de palabra. Sepamos que solamente tenemos que buscar a Cristo Jesús. Y Él nos calmará esa sed y Él nos volverá nuestra salvación, mi hermano. Amén. Amén. Y con eso seguimos a la siguiente palabra, que está ahí mismo. Y por eso vamos al versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo, consumado es. Muchos dirían que es la última palabra. No es la última palabra, es la sexta. El consumado es. Esta palabra, mis hermanos, muchos creen que es como un cierre solamente. Pero esta palabra va más allá. El consumado es. El consumado es, mis hermanos, primeramente debo decirlo, por si tienen la duda, muchas veces imaginamos a un Cristo Jesús que ya pasó todo el sufrimiento, que ya está con sus últimos minutos antes de expirar, y de pronto dice, consumado es. Más o menos así a veces la gente lo imagina. Como un grito como de resignación, como un grito como de que estas fueron mis últimas, así ya no pude más, logré llegar hasta aquí. Pero no, mis hermanos. El consumado es, en la literatura hebrea, en la tradición hebrea, consumado es para nosotros, viene siendo lo que dice los sellos, que dice cancelado. Usted va a comprar algo, dice después lo entrego y tengo una deuda, y cuando por fin pago mi deuda, viene alguien con autoridad y pone cancelado. Se acabó la deuda. Ese es el consumado es. Cuando el Señor Jesús estuvo ahí, después de que vivió toda la ira del Señor sobre él, y él dijo, tengo sed para completar en sí el trato, entonces él dice, consumado es. Ese es el consumado es.
Es un consumado de que se pagó todo. La deuda está saldada. Es un consumado de que ya no tiene nadie más que hacer nada. Para aquellos que de pronto vengan, mis hermanos, y le digan, oye, ya aceptaste a Cristo, y si estás haciendo esto, estás haciendo el otro, te pones velo, no te pones velo, o ahora cuando tú vas primero, vas y haces el Vía Crucis, te vistes de Cristo, te pones tapillas en las rodillas, y muchas cosas quieren hacerle. O los legalistas, hay personas que son legalistas, y dicen, no es que tienes que hacer esto, no tienes que ir así, no tienes que ponerte esto, no tienes que vestir así. Mucho legalismo. Cuando vengan estas personas, ustedes hermanos, con todo el amor de Cristo en su corazón, ustedes díganle, consumado es. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Yo no tengo que hacer nada. Lo que yo debo hacer, no lo debo hacer. Lo hago por amor. Lo hago por gracia. Porque así mismo dice la palabra, que nuestra fe sin obra es muerta. Nosotros haremos obras de fe, pero son una acción que es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en mí como fruto hace que yo tenga paz, que yo tenga benignidad, que yo sea bondadoso, que yo haga obras de justicia. Pero no me salvan esas obras. Esas obras demuestran lo que Dios ha hecho en mí. Son obras que yo quiero hacer porque me nace hacerlas. Pero no es legalismo. No es que eso me salva. ¿Por qué? Porque ese día el Señor Jesús claramente dijo, consumado es. Él ya lo hizo todo. Y ese consumado es, abarca todo el mundo, todo el tiempo. No importa el día de ahí, el día de hoy, el día de mañana. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón tiene la salvación, mis hermanos. Amén. Ese es el consumado es. Y mis hermanos, y también me tomo la libertad de decirlo, hay cierta tradición que yo enseño, yo he enseñado parte de la tradición. Y es que el consumado es, que está escrito en griego, que viene de la palabra tetelestai. Si estuviera en el hebreo, que no está en el hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero si estuviera en el hebreo, el consumado es, viene siendo la misma palabra que es el nombre de un personaje bíblico, que es, para los que hayan leído alguna vez el libro de Oseas. Oseas tiene una esposa adúltera, una esposa que fornica y lo engaña a Oseas, y a pesar de que ella lo abandona a Oseas, él luego va a rescatarla y la perdona y la trae y ahora la viste de nuevo de seda. Por eso el profeta Oseas da la profecía de nosotros. Él representando a Dios, a Cristo, y Gomer, su esposa adúltera, representa a la iglesia. Gomer en hebreo significa consumado es. Cosa que yo siempre digo, y por eso muchas veces lo he enseñado, de que todo aquel hebreo israelita que estuvo ese día en la cruz, cuando escuchó el consumado es de Cristo, lo que escuchó que fue Gomer. Y si ellos sabían, porque a la gente le gustaba leer, dijo el nombre de la mujer de Oseas. Tienen que haber dicho eso. Y entonces fue fácil conectar las cosas. Y es entonces el momento cuando uno entiende que la penúltima palabra que dijo Jesús fue el nombre de la adúltera por la que está ahí, en ese sacrificio. Y yo por eso normalmente les digo, no piensen a veces en que dijo una palabra consumado es, o el nombre Gomer. Piensen en aquel personaje importante que Dios está salvando. Bien, mi hermano, ¿quién es el personaje más importante que Cristo está salvando? Nosotros mismos. Y por eso yo digo, cuando piensen en esa escena, piensen que la penúltima palabra que dijo Jesús fue el nombre de cada uno de ustedes. Amén. Por ejemplo, capaz, ya dijo, Padre, perdónalos, ya dijo, ahí está tu madre, ya dijo también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dijo, tengo sed. Y ahora dice, consumado es. Ahora dice Lilibet, ahora dice Brian, ahora dice Vicente, ahora dice Diana. Y sepan que el Señor Jesús, aún en ese tiempo, y nosotros, que ni nos imaginábamos que nos íbamos a nacer, pero el Señor ese día en esa cruz, pensaba en nosotros. Gloria a Dios. Porque esa es la palabra consumado es. Así que recuerden siempre eso. Y la séptima palabra, mis hermanos, y que creo que es la más importante, está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, 52-54. Mateo 27, versículos 52 al 54. Y dice la palabra de Dios.
Disculpen mis hermanos, la séptima palabra está en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículos 45 al 46. Lucas 23, el mismo capítulo 23. Lucas 23. Y el versículo 45 al 46. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Y esa es la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí, mis hermanos, si seguimos las palabras como se las dijo, se dieron cuenta de que el Padre volvió a ser el Padre. O sea, por fin. Entonces Cristo ya venció todo. Ya venció el pecado. El pecado se hizo nada. Gloria a Dios. Y ahora el Hijo de Dios vuelve con toda autoridad a ser el Hijo de Dios. Y ahora dice Padre. Y se cumple lo que Él ya había hecho a sus apóstoles. Que a mí nadie me arrebata mi vida. Yo la entrego. ¿Y la entrego por quién? Por nosotros. Y ahora le dice: Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Una palabra de confianza. Una palabra del que ya hizo todo el propósito para el que Dios lo puso. Y ahora dice: ahora en tus manos entrego mi espíritu. Es un completo abandono al yo y ahora un total dependencia a mi Padre Celestial. Y esa es la séptima palabra. Una palabra que cambia todo lo que nosotros creíamos. Una palabra que ahora nos dice: ahora somos tuyos, mi Dios. Porque ahora en Cristo Jesús tenemos salvación. En Cristo Jesús todo ese pecado ya fue limpiado. En Cristo Jesús no importa todo lo que yo haya hecho. Ahora soy nueva criatura. Y ahora en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo mi espíritu. Mañana me puedo morir. Mañana una bala perdida me da, puedo morirme, pero me voy tranquilo. Porque en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la séptima palabra. Una palabra de convicción, una palabra de tranquilidad, de confianza. Muchas veces hasta para coger un taxi, lo pensamos 2 veces. Amén. Cuando yo les digo: hermanos, tranquilos, trépense el taxi. Porque si pasa algo, ¿con quién nos vamos? Con Cristo. Y si sigo aquí, seguiré trabajando para Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dio en esa cruz. Nos dio salvación, nos dio providencia, nos dio una familia. Una familia que en el mundo no es por gusto, que está escrito en la palabra: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te dejaré. Porque tenemos una familia en Cristo. Y mis hermanos, así como así mismo también a veces hay problemas en la familia. A veces también hay problemas entre los hermanos en Cristo. Hay, ¿verdad? Amén. Pero son nuestros hermanos. Y tenemos que salir bien librados de eso. Y tenemos que seguir, porque por obediencia, por amor a nuestro Dios, ellos son aquellos hermanos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, con estas 7 palabras, y finalizando, ahora sí, con lo que les iba a hacer leer en Mateo, que es importante que se lea. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 54. 52 al 54 versículos. Y dice la palabra de Dios: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esa es la culminación de Jesús en esa cruz. Y es importante este versículo, y por eso se lo hice leer, porque ese día, como les dije, habían fariseos, habían publicanos, habían judíos, habían romanos. Y entre esos romanos estaba el centurión, un gentil, un romano, alguien que no sabía nada de la Biblia, de la palabra, de los profetas, de la Torá. Alguien pagano,
Y ese centurión romano que vio todas estas palabras, porque él las vio, él las escuchó, él estuvo ahí, porque él estaba al pie de Jesús. ¿Qué creen mis hermanos? Él, aun cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, no quiso reconocer a Jesús, él lo reconoció a Jesús. Y él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y no sabemos más de ese centurión, pero yo quiero creer que él en algún momento aceptó a Cristo. Pero ese centurión, mis hermanos, nos representa a todos nosotros, a los gentiles, a los de América, a los europeos, a los que no eran judíos. Y que ahorita servimos a Cristo Jesús. Y que ahorita podemos decir, somos hijos de Dios, somos salvos. Porque no estuvimos ahí, no éramos ese linaje, no teníamos promesa con ellos. Y sin embargo, se cumple la palabra de que ahí donde se te fue dicho que tú no eras pueblo, ahora se te será dicho, vosotros sois hijos de Dios. Y esos somos nosotros. Así que mis hermanos, con esto concluye el sermón de las 7 palabras. Si lo has escuchado, si te llegó a tu vida y aún no has decidido, acéptalo a Cristo hoy. Y en cambio, mis hermanos, si ya aceptamos a Cristo, pero alguna de esas palabras nos ha tocado y nos ha dado a entender que algo nos falta, que algo no estamos haciendo, que no estamos siendo hermanos de nuestro hermano, o que no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, o que en algo hemos menguado. El día de hoy, el sermón de las 7 palabras, es para que busquemos reconciliación con Dios, para que busquemos un reavivamiento, para que digamos, Padre, yo quiero volver a ese primer amor. Padre, yo quiero volver a sentir lo que es vivir en tu obediencia. Y yo quiero, Padre, dejar que el ruido del mundo que ha llenado tanto mi corazón se apague. Y quiero sentir completo y vividamente al Espíritu Santo en mi vida. Así que mis hermanos, es la invitación del día de hoy. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, háganlo. Pónganse de pie y pídanle a Dios en una oración. Quiero estar como estaba antes. Quiero estar en mi primer amor. Quiero estar 100% trabajando para ti. Mis hermanos, oremos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos orando, mis hermanos. Voy a orar a Dios por lo que se ha hablado. Pero así, mis hermanos, ahí donde están, si alguno de ustedes quiere reconciliarse con Dios o quiere tener un renacimiento de nuevo, o sea, ya somos nacidos en Cristo, pero quiero avivar, quiero volver a estar en comunión con el Padre. Si algo he hecho, si a alguien no he perdonado, si alguien necesita pedir perdón, pídalo ahorita en su mente, pídale perdón a su Padre Celestial. Y pídale perdón a aquella persona a la que le ha fallado. Ahorita también pídale a Dios que interceda por usted. Y cuando tenga tiempo, apenas pueda, busque a esa persona. Pero ahorita háganlo para Dios, para su Padre Celestial. Porque necesitamos una nueva vida en Cristo. Ya tenemos una nueva vida, pero ahora queremos una vida en donde estamos, en nuestro primer amor. Así que vamos orando. Y en su mente pueden orar por lo que ustedes también pongan. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tus 7 palabras que diste por medio de tu Hijo amado Jesucristo en esa cruz. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús, por ese sacrificio. Gracias por todo lo que soportaste. Y no solo los clavos, mi Señor Jesús, sino el abandono de tu Padre Celestial, que ahora también es Padre mío. Gracias, Señor Jesús, porque tu sacrificio hizo posible que yo estuviera ahora aquí. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre derramada en esa cruz, ahora yo vivo en paz, vivo en salvación, vivo en santidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste lo imposible, porque tú me justificaste, porque tomaste mi lugar y porque ahora tengo un nuevo propósito. Ahora tengo una nueva vida. Gracias, Jesús, porque quitaste la muerte que tenía segura y ahora pusiste una vida eterna para mi acceso. Gracias, Jesús, por todo lo que pasaste. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque pensaste en mí. Gracias, Jesús, porque en esa cruz me nombraste. Gracias, mi Dios, porque sé que en tu mano ves mi nombre. Gracias, Señor Jesús, por todo
todo lo que entregaste. Gracias, Señor Jesús, por cuánto me amaste. Gracias, mi Dios, por haber pensado desde el inicio de los tiempos en mi vida, aun cuando yo no existía, pero pensaste en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Transfórmanos, líbranos de todo mal. Quita aquella carne que no quiere salir, pero que estamos dispuestos a sacarla. Quítala tú, Padre. Yo no puedo, pero tú sí puedes quitarla. Espíritu Santo, reaviva nuestros corazones. Espíritu Santo, arranca todo lo que no pertenece a este cuerpo que ahora es santo y para Dios. Espíritu Santo, reanima mi espíritu. Espíritu Santo, toma control pleno de mi vida, de mi cuerpo, de mi pensamiento. Espíritu Santo, haz tú la obra que nadie más la puede hacer. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.